Él sobrecayó sobre la mesa con un sonido seco que todavía retumba en mis oídos. Dentro había un cheque por 100 pesos y una nota escrita con la letra perfecta de mi hermano mayor: tu parte de la herencia. No vuelvas. Mis manos temblaban mientras sostenía ese pedazo de papel que pretendía borrar 30 años de mi vida, 30 años de historia familiar, 30 años de sudor derramado en cada rincón del Hotel Miramar. 100 pesos por todo. Por las noches que pasé de niño ayudando a mi padre a reparar tuberías rotas, por los veranos enteros limpiando habitaciones junto a mi madre, por cada sacrificio que hice pensando que algún día ese lugar también sería mío. Pero ellos no contaban con algo. Yo tenía un documento que guardaba desde hacía 15 años, un documento que mi abuelo Ernesto me entregó en su lecho de muerte, haciéndome jurar que solo lo usaría si era absolutamente necesario. Esa noche, con el cheque de 100 pesos todavía en mi mano, supe que había llegado el momento. Tomé el sobre amarillento del fondo de mi maleta, lo abrí con cuidado, y sonreí al ver la firma de mi abuelo en ese testamento que nadie más sabía que existía. Al día siguiente regresaría al Hotel Miramar, pero no como el hermano menor al que acababan de humillar, sino como su legítimo dueño. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde de marzo, yo estaba en mi pequeño departamento en la Ciudad de México, a más de 1000 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, donde se encontraba el hotel familiar. Habían pasado 5 años desde la última vez que pisé ese pueblo, 5 años desde que decidí alejarme de todo y construir mi propia vida lejos de las sombras de mis hermanos. La voz al otro lado de la línea era de mi prima Lucía, y traía noticias que me helaron la sangre. Mi padre había muerto de un infarto fulminante mientras revisaba las cuentas del hotel. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras, solo el vacío repentino que deja una ausencia inesperada. El viaje de regreso fue un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, el dolor de haber perdido a mi padre sin la oportunidad de reconciliarme con él después de nuestra última pelea, aquella discusión terrible que me hizo jurar que nunca regresaría. Por otro lado, una extraña mezcla de nostalgia y resentimiento al pensar en volver a ver a mis hermanos. Ricardo, el mayor, siempre fue el favorito de papá, el heredero natural según las tradiciones familiares. Tenía 42 años y llevaba más de 20 trabajando codo a codo con nuestro padre en la administración del hotel. Luego estaba Sofía, la del medio, casada con un abogado de la ciudad y madre de 3 hijos, quien siempre supo cómo manipular las situaciones a su favor con esa sonrisa dulce que ocultaba garras afiladas. Y finalmente yo, Mateo, el menor, el soñador, el que decidió estudiar arquitectura en lugar de quedarse a trabajar en el negocio familiar, el que osó pensar que había vida más allá de las paredes del Hotel Miramar. Cuando llegué al pueblo, todo parecía suspendido en el tiempo. Las mismas calles empedradas, las mismas fachadas coloniales, el mismo olor a café y pan recién horneado que flotaba desde la panadería de Doña Carmen. El Hotel Miramar se alzaba en la plaza principal, imponente como siempre, con su arquitectura de principios del siglo XX que mi bisabuelo construyó con sus propias manos. 3 pisos de cantera rosa, balcones de hierro forjado, y ese letrero de neón que mi abuelo instaló en los años 50 y que milagrosamente seguía funcionando. El lugar era una joya, no solo por su valor arquitectónico sino por su ubicación privilegiada y la reputación que había construido a lo largo de 4 generaciones. El velorio fue incómodo, lleno de silencios tensos y miradas de reojo. Ricardo me saludó con frialdad calculada, un apretón de manos que duró apenas un segundo antes de volver su atención a los visitantes importantes. Sofía fue más efusiva, abrazándome con lágrimas que parecían más teatrales que genuinas, susurrándome al oído lo mucho que me había extrañado mientras sus ojos evaluaban mi ropa barata y mis zapatos desgastados. Mi madre, doña Patricia, me recibió con un abrazo verdadero, pero incluso en su dolor pude sentir la tensión en sus hombros, como si mi presencia complicara aún más una situación ya de por sí difícil. Durante los días siguientes al funeral, la verdadera naturaleza de mi familia comenzó a revelarse. Ricardo convocó a una reunión familiar en la oficina principal del hotel, ese espacio que había sido el centro de operaciones de mi padre durante décadas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que contaban la historia del Miramar, mi bisabuelo inaugurando el edificio en 1922, mi abuelo Ernesto recibiendo un premio al mejor hotel de la región en los años 60, mi padre estrechando la mano del gobernador en algún evento oficial. En el escritorio de caoba oscura, Ricardo había dispuesto varios documentos de manera meticulosa, como un general preparando su estrategia de batalla. La reunión comenzó con palabras aparentemente conciliadoras.
Ricardo habló sobre la importancia de mantener unida a la familia, sobre el legado que nuestro padre nos había dejado y la responsabilidad que ahora recaía sobre nuestros hombros. Pero entonces sacó una carpeta azul y la abrió con movimientos precisos, revelando lo que él llamaba el testamento oficial de papá. Según ese documento, redactado apenas 2 años atrás, Ricardo heredaba el 60% del hotel y el control total de las operaciones. Sofía recibía el 30%, con derecho a participar en las decisiones importantes. Y yo, el hijo pródigo que había abandonado el negocio familiar, recibía un generoso 10% que, según las palabras exactas de mi hermano, podría vender de regreso a la familia por un precio justo. La indignación me subió por la garganta como bilis amarga. Recordé todas las veces que mi padre me había prometido que el hotel sería de los 3 por igual, todas las conversaciones nocturnas en las que me aseguraba que mi decisión de estudiar arquitectura no significaba que perdería mi parte de la herencia. Pero Ricardo tenía respuesta para todo. Con voz calmada, explicó que papá había cambiado de opinión después de que yo me fui, que había comprendido la importancia de dejar el negocio en manos de quien realmente lo valoraba y lo entendía. Sofía asintió en cada pausa, agregando comentarios sobre lo justo que era el testamento, sobre cómo 10% era más de lo que yo merecía considerando mi ausencia. Intenté argumentar, pero mis palabras se perdían contra el muro de indiferencia que mis hermanos habían construido. Ricardo tenía documentos notariados, sellos oficiales, la firma de un abogado reconocido. Todo parecía perfectamente legal, perfectamente planeado. Cuando sugerí contratar mi propio abogado para revisar el testamento, Sofía soltó una risa cristalina y dijo que por supuesto, que era mi derecho, pero que solo estaría desperdiciando dinero que probablemente no tenía. La reunión terminó con Ricardo ofreciéndome comprar mi parte por 50,000 pesos, una suma que él describió como generosa considerando que yo no había contribuido al crecimiento del hotel en los últimos 5 años. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi antigua habitación, que ahora servía como depósito de manteles y sábanas viejas, mirando el techo y sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la impotencia. El hotel estaba valorado en al menos 15 millones de pesos, probablemente más considerando su ubicación y potencial. Mi 10% valdría 1,5 millones, y ellos me ofrecían 50,000 como si fuera un favor. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la sensación de ser borrado, de que mi historia en ese lugar no significaba nada, de que todos esos años de mi infancia y adolescencia trabajando junto a mi familia podían ser reducidos a una cifra insultante en un cheque. Fue entonces cuando recordé al abuelo Ernesto y sus últimas palabras. Él murió cuando yo tenía 20 años, justo antes de que decidiera irme a estudiar a la capital. Estaba en el hospital, consumido por el cáncer, pero su mente seguía clara como el cristal. Me hizo llamar a solas, sin que nadie más de la familia estuviera presente. Con manos temblorosas sacó un sobre de debajo de su almohada y me lo entregó, haciéndome prometer que no lo abriría a menos que fuera absolutamente necesario, que no le diría a nadie sobre su existencia hasta que llegara el momento correcto. Sus palabras exactas fueron: Mateo, tú eres el único que heredó mi espíritu, mi amor por este lugar más allá del dinero. Si algún día tus hermanos intentan quitarte lo que te pertenece, usa esto. Tu abuela y yo lo preparamos para protegerte. Aquella noche en el hotel, 15 años después de recibirlo, abrí finalmente ese sobre amarillento. Dentro había un documento redactado en 1995, cuando yo apenas tenía 5 años. Era un testamento holográfico, escrito de puño y letra de mi abuelo Ernesto y mi abuela Margarita, quienes en ese momento eran los únicos dueños legales del Hotel Miramar. En el documento, ellos dejaban el hotel en fideicomiso para sus 3 nietos, con una cláusula muy específica. En caso de que mi padre intentara modificar la distribución de la herencia en perjuicio de alguno de sus hijos, este testamento prevalecería sobre cualquier otro documento posterior. Más aún, estipulaba que si alguno de los hermanos intentaba comprar la parte de otro por debajo del valor de mercado, el hermano afectado tendría derecho a adquirir las partes de los otros al mismo precio proporcional. Las manos me temblaban mientras leía y releía el documento. Estaba firmado ante notario, tenía todos los sellos legales necesarios, y lo más importante, nunca había sido revocado formalmente. Mis abuelos lo habían guardado en secreto, esperando que nunca fuera necesario usarlo, pero protegiéndome por si acaso. La carta adjunta explicaba que ellos habían visto las tensiones crecientes entre sus hijos, las ambiciones de Ricardo y las manipulaciones de Sofía, y habían querido asegurarse de que el pequeño Mateo, el nieto que jugaba con bloques de madera soñando con construir edificios, no quedara desprotegido.
Durante los siguientes días actué con normalidad, sin revelar lo que había descubierto. Asistí a las comidas familiares, asentí cuando Ricardo explicaba sus planes de renovación del hotel, sonreí cuando Sofía hablaba sobre la importancia de mantener los negocios en familia. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. Contacté discretamente a un abogado en la Ciudad de México, un especialista en derecho sucesorio que me había ayudado con algunos trámites legales de mi pequeño estudio de arquitectura. Le envié copias escaneadas del documento y le pedí su opinión profesional. La respuesta llegó 3 días después y fue mejor de lo que esperaba. El testamento de mis abuelos era completamente válido, según la ley, prevalecía sobre el de mi padre en lo concerniente a la propiedad del hotel, ya que ellos eran los dueños originales y habían establecido condiciones específicas para la herencia. Más aún, la cláusula sobre la compra forzosa era ejecutable. Si Ricardo me había ofrecido 50,000 pesos por mi 10%, yo podría legalmente obligarlos a venderme sus participaciones al mismo precio proporcional. Eso significaba que podría comprar el 60% de Ricardo por 300,000 pesos y el 30% de Sofía por 150,000 pesos. En total, por 450,000 pesos podría ser dueño del 100% del Hotel Miramar. El problema era conseguir ese dinero. Mis ahorros apenas llegaban a 80,000 pesos, y mi estudio de arquitectura, aunque estable, no generaba suficientes ingresos como para justificar un préstamo bancario de esa magnitud. Necesitaba un plan, y necesitaba actuar rápido antes de que Ricardo se diera cuenta de lo que tramaba. Fue entonces cuando tuve una idea arriesgada. Uno de mis clientes más importantes era un inversionista inmobiliario interesado en proyectos de turismo boutique. Le había diseñado una casa de campo que tuvo mucho éxito, y en varias ocasiones había mencionado su interés en hoteles con historia y potencial de crecimiento. Lo contacté con una propuesta: si me prestaba los 450,000 pesos, le daría el 40% de las acciones del hotel una vez que completara la adquisición. El valor real de ese 40% rondaría los 6 millones de pesos, así que para él sería una inversión extraordinaria. Le mostré fotos del hotel, los estados financieros que había conseguido revisar a escondidas, y mi plan de renovación arquitectónica que aprovecharía el valor histórico del edificio mientras modernizaba sus instalaciones. El inversionista, un hombre llamado don Julio Sandoval, tardó apenas 2 días en aceptar. Firmamos un contrato privado y el dinero fue transferido a mi cuenta. Con los recursos asegurados, llegó el momento de la verdad. Pedí otra reunión familiar, esta vez en el despacho del notario público. Ricardo llegó con su actitud condescendiente de siempre, Sofía con su sonrisa falsa, y mi madre con expresión preocupada, sin entender qué estaba pasando. Mi hermano asumió que finalmente había decidido aceptar su oferta y vender mi parte por 50,000 pesos, así que llegó relajado, casi alegre. Sofía incluso trajo pastelitos para celebrar lo que ella llamaba el reencuentro familiar definitivo. El notario, el licenciado Hernández, un hombre serio de unos 60 años que había conocido a mi abuelo Ernesto, abrió la sesión con formalidades legales. Ricardo comenzó a hablar sobre los términos de la compra, pero lo interrumpí con voz firme. Saqué el sobre amarillento y lo coloqué sobre el escritorio. Las expresiones de confianza en los rostros de mis hermanos comenzaron a transformarse en desconcierto cuando el notario abrió el documento y comenzó a leer en voz alta el testamento de mis abuelos. La sala se llenó de un silencio pesado mientras el licenciado Hernández explicaba las implicaciones legales. Ricardo se puso de pie de un salto, gritando que ese documento no podía ser válido, que tenía que ser una falsificación. Sofía perdió su compostura por primera vez, su rostro enrojecido de furia mientras acusaba al notario de estar coludido conmigo. Pero el licenciado Hernández, imperturbable, mostró los registros notariales de 1995, confirmando la autenticidad del documento. Más aún, señaló que el testamento de mi padre nunca había revocado formalmente este documento previo, y que legalmente, la voluntad de los dueños originales de la propiedad tenía precedencia. Entonces jugué mi carta final. Saqué una copia de la oferta escrita que Ricardo me había hecho, 50,000 pesos por mi 10%, y con voz calmada expliqué que según la cláusula del testamento de mis abuelos, esa oferta activaba mi derecho a comprar sus partes al mismo precio proporcional. El notario confirmó mi interpretación. Ricardo podía ver su imperio desmoronándose frente a sus ojos. Intentó retractarse, decir que la oferta no era seria, pero ya estaba documentada, firmada, con testigos. Lo que siguió fue un mes de batallas legales. Ricardo contrató a los mejores abogados que pudo encontrar,
argumentando que el testamento de mis abuelos había sido superado por eventos posteriores, que la cláusula de compra forzosa era abusiva, que yo había actuado con engaño. Sofía intentó ganarse a mi madre, convenciéndola de que yo estaba destruyendo a la familia. Pero mi abogado era excelente, y don Julio Sandoval tenía recursos suficientes para sostener una batalla legal prolongada. Más importante aún, la ley estaba de mi lado. Durante ese mes, me quedé en San Cristóbal, trabajando discretamente en el hotel y reconectando con los empleados que me conocían desde niño. Descubrí cosas interesantes. Don Pascual, el conserje que llevaba 30 años en el Miramar, me contó cómo Ricardo había estado desviando fondos del hotel hacia cuentas personales. Lupita, la jefa de limpieza, me mostró facturas falsificadas que Sofía usaba para justificar gastos inexistentes y quedarse con el dinero. Mi padre probablemente sabía sobre estas irregularidades pero las había tolerado, quizás por cansancio, quizás por el deseo de evitar conflictos familiares. Pero ahora esa información se convertía en evidencia valiosa. Finalmente, en una audiencia decisiva, el juez falló a mi favor. El testamento de mis abuelos era válido y ejecutable. Ricardo y Sofía tenían dos opciones: venderme sus partes al precio que ellos mismos habían establecido, o enfrentar cargos por malversación de fondos del hotel basados en la evidencia que yo había recopilado. La decisión fue, predeciblemente, vender. Pero Ricardo no podía dejar pasar la oportunidad de un último gesto mezquino. En lugar de hacer una transferencia bancaria directa, mi hermano insistió en entregarme mi parte de la herencia en persona. Convocó a una reunión en el hotel, con mi madre y algunos empleados como testigos. Cuando llegué, encontré sobre la mesa ese sobre que mencioné al principio, conteniendo un cheque por 100 pesos, la cantidad insultante que él había decidido era apropiada antes de verse obligado a vender. La nota decía: tu parte de la herencia. No vuelvas. Era su último intento de humillarme, de hacerme sentir pequeño incluso en la derrota. Pero yo sonreí. Saqué mi propio sobre, conteniendo los documentos de transferencia que el notario había preparado. Coloqué sobre la mesa un cheque por 450.000 pesos, la suma completa que la ley me permitía pagar por el 90% del hotel que ellos poseían. Ricardo tuvo que firmarlo todo, con las manos temblando de rabia. Sofía lloró, pero no lágrimas de tristeza sino de furia pura. Mi madre observaba en silencio, con una expresión que no pude descifrar. Cuando todo estuvo firmado y notariado, cuando los documentos oficiales me declararon dueño del 60% del Hotel Miramar, más mi 10% original, sumando 70% en total, tomé el cheque de 100 pesos que Ricardo me había dado y lo devolví sobre la mesa. Quédate con esto, le dije. Considéralo mi regalo de despedida. Fue un momento de satisfacción pura, ver cómo la expresión de suficiencia en su rostro se convertía en algo cercano al horror al comprender completamente lo que acababa de suceder. Sofía intentó apelar a los sentimientos familiares, a los recuerdos de infancia, a la memoria de papá. Pero era demasiado tarde. Ella había mostrado su verdadera naturaleza, y yo había aprendido que a veces la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tu valor. Les di un mes para desocupar sus oficinas en el hotel. Don Julio Sandoval, mi nuevo socio con su 40%, ya tenía planes para renovar el lugar manteniendo su esencia histórica pero modernizando sus servicios. Los siguientes meses fueron de trabajo intenso. Descubrí que el hotel estaba en peor estado financiero de lo que pensaba, gracias a años de mala administración y corrupción discreta. Pero también encontré su verdadero potencial. Con mi conocimiento de arquitectura, diseñé un plan de renovación que respetaba la estructura original mientras agregaba comodidades modernas. Restauramos los balcones de hierro forjado, renovamos las habitaciones con un estilo que mezclaba lo colonial con lo contemporáneo, y creamos un restaurante en la azotea que rápidamente se convirtió en el lugar más codiciado del pueblo. Mi madre, doña Patricia, inicialmente me guardó rencor. Para ella, yo había destruido la unidad familiar. Pero con el tiempo, cuando vio cómo el hotel comenzaba a prosperar de verdad, cómo los empleados volvían a sentirse valorados y cómo el negocio crecía de manera honesta, su actitud cambió. Un día llegó a mi nueva oficina, la misma que había sido de mi padre, y me dijo que el abuelo Ernesto había sido sabio al protegerme, que ella siempre había sabido que Ricardo y Sofía tenían defectos pero había preferido ignorarlos. Me pidió perdón por no haberme defendido durante todos esos años. Ricardo desapareció del pueblo casi inmediatamente después de vender su parte. Escuché rumores de que se mudó a Guadalajara, donde intentó iniciar otro negocio hotelero pero fracasó estrepitosamente.
Sofía se quedó en San Cristóbal, pero nuestra relación quedó permanentemente rota. Ocasionalmente nos cruzábamos en eventos sociales, y ella me miraba con una mezcla de resentimiento y algo que podría ser arrepentimiento, aunque con ella nunca se podía estar seguro. El Hotel Miramar floreció bajo mi dirección. Don Julio resultó ser un socio excelente, aportando su experiencia en negocios mientras respetaba mi visión arquitectónica y mi conexión emocional con el lugar. 2 años después de tomar control del hotel, habíamos triplicado su valor. Las revistas de turismo escribían sobre nuestra exitosa renovación, sobre cómo habíamos logrado mantener el alma de un edificio centenario mientras lo convertíamos en un destino de lujo. Pero quizás lo más satisfactorio fue el día en que don Pascual, el conserje veterano, me dijo que mi abuelo Ernesto estaría orgulloso. Estábamos en el lobby principal, mirando las fotografías históricas que yo había restaurado y colocado en marcos nuevos. Tu abuelo siempre supo que tú eras diferente, me dijo con voz emocionada. Él veía más allá del presente, veía el potencial. Por eso te protegió. En ese momento comprendí que todo había valido la pena, la pelea, el dolor, la ruptura familiar. Porque finalmente estaba honrando el legado verdadero de mis abuelos, no con palabras sino con acciones. Guardé ese cheque de 100 pesos en un marco en mi oficina, no como símbolo de humillación sino como recordatorio. Recordatorio de que el valor de una persona no se mide en dinero, de que la perseverancia y la justicia eventualmente prevalecen, de que a veces los finales no son como los esperamos pero son exactamente como debían ser. Cada vez que lo miro, recuerdo el rostro de Ricardo cuando comprendió que había perdido, y sonrío. No por venganza, sino porque representa el momento en que recuperé no solo un hotel, sino mi dignidad, mi historia, y mi lugar en el mundo. El Hotel Miramar sigue en pie, más hermoso y próspero que nunca, testimonio de 4 generaciones de trabajo pero también de la sabiduría de un abuelo que supo ver el futuro y proteger al nieto que más lo necesitaría. Y yo, Mateo, el hijo menor que una vez fue menospreciado y olvidado, ahora camino por sus pasillos como su legítimo dueño, sabiendo que cada habitación, cada balcón, cada rincón cuenta una historia que ahora me corresponde continuar escribiendo. Una tarde, 3 años después de recuperar el hotel, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Su voz sonaba diferente, despojada de esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Me pidió vernos, solo él y yo, sin abogados ni testigos. Dudé, pero la curiosidad pudo más que el rencor. Acordamos encontrarnos en un café neutral, lejos del hotel y de los ojos del pueblo. Cuando llegó, casi no lo reconocí. Había envejecido 10 años en 3, con canas prematuras y arrugas profundas alrededor de los ojos. Se sentó frente a mí sin decir nada durante un largo minuto, simplemente mirando su taza de café como si contuviera respuestas que había estado buscando. Finalmente habló. Me contó cómo su vida se había desmoronado después de perder el hotel, cómo su esposa lo había dejado al descubrir las deudas que había acumulado intentando mantener una apariencia de éxito, cómo sus propios hijos apenas le hablaban. Pero no vino a pedirme dinero ni a suplicar por su parte del hotel de vuelta. Vino a disculparse. Con voz quebrada, admitió que había manipulado a papá en sus últimos años, aprovechándose de su cansancio y su enfermedad para que cambiara el testamento. Confesó que junto con Sofía habían planeado dejarme fuera desde el principio, convencidos de que yo no merecía nada por haberme ido. Pensé que el hotel era lo único que importaba, dijo con los ojos húmedos. No entendí que al traicionarte, me traicioné a mí mismo. Papá nos enseñó a administrar un negocio, pero el abuelo Ernesto te enseñó a ti algo más importante, a tener integridad. No sé qué esperaba que yo dijera. Tal vez palabras de perdón inmediato, tal vez un abrazo reconciliador como en las películas. Pero la vida real es más complicada. Le dije que apreciaba su honestidad, que llevaba años esperando escuchar esas palabras, pero que el perdón no podía borrarlo todo de un plumazo. Las heridas sanan, pero las cicatrices permanecen. Sin embargo, le ofrecí algo. Si realmente quería redimirse, había una posición de gerente operativo disponible en el hotel. No sería el dueño, ni siquiera el jefe, pero podría volver a trabajar en el lugar que alguna vez amó, esta vez con humildad y bajo mi supervisión. Ricardo aceptó sin dudarlo. Los primeros meses fueron extraños, verlo llegar cada mañana temprano, usar el uniforme del hotel, reportarme a mí. Algunos empleados murmuraban, recordando cómo había sido antes. Pero él trabajó duro, demostrando que su arrepentimiento era genuino. Poco a poco, nuestra relación profesional se fue transformando en algo más humano, aunque nunca recuperaríamos la fraternidad que perdimos.
Sofía, en cambio, nunca se disculpó. La vi una última vez en el funeral de tío Ramiro, el hermano menor de mi padre. Me miró desde el otro lado de la iglesia con esa expresión que ya no podía descifrar. ¿Resentimiento? ¿Envidia? ¿Arrepentimiento disfrazado de orgullo? No lo sé. Cuando la misa terminó, ella desapareció entre la multitud sin intentar acercarse. Escuché que se había mudado a Monterrey, que su matrimonio también había fracasado, que vivía de dar clases de inglés. Parte de mí sintió lástima, pero otra parte, la que todavía recordaba su traición, simplemente sintió indiferencia. El Hotel Miramar continuó creciendo. Don Julio y yo abrimos 2 sucursales más en ciudades cercanas, siempre manteniendo esa filosofía de respetar la historia mientras abrazábamos la modernidad. Mi madre se mudó a una de las suites permanentes del hotel original, donde pasaba sus días contándoles historias a los huéspedes sobre los viejos tiempos, convirtiéndose en una especie de atracción turística por sí misma. Ella y yo finalmente encontramos paz, una relación honesta construida sobre los escombros de años de silencios y malentendidos. Y ese cheque de 100 pesos sigue en mi oficina, ahora acompañado por una fotografía del abuelo Ernesto que encontré en los archivos del hotel. En la imagen, él está de pie frente al Miramar en los años 60, con una sonrisa orgullosa y los ojos mirando hacia el futuro como si pudiera verme a mí décadas después, sosteniendo su legado. A veces, cuando el trabajo se vuelve agobiante o las decisiones difíciles me quitan el sueño, miro esa fotografía y ese cheque, y recuerdo el camino que recorrí para llegar hasta aquí. No fue el camino que esperaba. No recuperé una familia unida ni un final feliz perfecto. Pero recuperé algo más valioso, mi dignidad, mi propósito, y la certeza de que a veces hacer lo correcto significa estar dispuesto a perder todo para ganar lo que realmente importa. El Hotel Miramar ya no es solo un edificio de cantera rosa en la plaza de un pueblo colonial. Es la prueba viviente de que la justicia existe, de que los abuelos sabios protegen incluso más allá de la tumba, y de que 100 pesos pueden valer más que todo el oro del mundo cuando representan el momento en que decidiste luchar por lo que era tuyo.